Me disculpan que por error cerré la cámara y terminé la grabación, pero continuamos con la grabación. Me quedé diciendo o preguntando que si alguna vez han escuchado decir acerca de los tremos son malos. De hecho, esa enseñanza de los extremos son malos. El happy medium, como se le conoce también en el argot anglosajón, a un americano puertorriqueño. Así que estas enseñanzas se llevan en las casas, en los hogares, en las escuelas. Se nos enseñan y se nos dicen, muchachos, los extremos son malos. Cuidado con los extremos. Pero, ¿cómo encajamos este asunto de los extremos son malos con lo que se está mencionando aquí en la Escritura, con lo que se menciona en la Biblia acerca de ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor? ¿Cómo yo puedo engranar eso? Porque no cuadra, no encaja el que los extremos son malos, que no nos vayamos a los extremos, y la Escritura diciéndome que tiene que ser ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, o de tener ferviente amor entre nosotros, entre hermanos. ¿Cómo encajamos eso? O de orar fervientemente como lo hizo Elías, como se menciona en Santiago 5:17, diciendo que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió por 3 años y medio, y luego oró para que volviese la lluvia y llovió. ¿Cómo encajamos eso con ese término de que los extremos son malos? De hecho, la Biblia nos enseña que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo nuestro entendimiento, con todas nuestras fuerzas. ¿Cómo encajamos eso de los extremos son malos con lo que la Biblia nos demanda como hijos suyos? No encaja. Indudablemente que tal acción no la podemos encontrar en un estado ni frío ni tibio. Solamente podemos encontrar esa acción de estar ferviente en espíritu estando en un estado caliente, como dice el americano, hot. Para el mundo, de hecho, para el mundo, el simple hecho de amar a Dios, bueno, hay que procurar las cosas buenas, dirán algunos, pero tan pronto como te unes a una iglesia, rápido te catalogan de fanático. Pues, como dicen, tú no necesitas ir a la iglesia, no necesitas ir a una iglesia para buscar a Dios y hacer cosas buenas. En tu casa puedes buscar a Dios, en el carro puedes buscar a Dios, en tu cuarto puedes buscar a Dios. De hecho, puedes orarle a Dios en todo lugar. Sin embargo, la Escritura dice, no dejando de congregarnos, como tienen algunos por costumbre, sino que cada vez más estar unidos y sabiendo que ese día se acerca. ¿Cuál día? El día de Jesucristo, de la venida de Jesucristo por su iglesia, el rapto de la iglesia. Así que Cristo ve tanto en este ángel de la iglesia en Laodicea como en la misma iglesia misma, que andaban y vivían la fe con un corazón por el evangelio a medias. No había consagración. Andar en la fe con el corazón a medias es perder el celo por el Señor, el sentido de urgencia por las almas
perdida, fuera de todo lo que hoy día se ve o se intenta proyectar de la iglesia y o en la iglesia, es el hecho de ver a una iglesia poderosa, fuerte, dominante, logrando buscar alcanzar el dominio tanto social, económico como político, y también el dominio en las redes sociales. Me van a disculpar los que de una manera u otra quieren hacer ver que la iglesia está para hacer el reino de Dios aquí en la tierra, como un gobierno perfecto y justo, eliminando toda injusticia, opresión, pobreza y lucha de los más desventajados. Suena bonito, suena bien, suena agradable a los oídos, pero lleno de jactancia por la cantidad de feligreses que tienen en sus imperios, lleno de líderes simpáticos y con mucha elocuencia, procurando no ofender a las masas, declarando y decretando toda clase de palabras o frases que están rebuscadas para obtener ¿qué? Dinero, capacidad, experiencia por sus propias fuerzas. Hay de los que hacen mercadería con la palabra de Dios. Óiganlo bien. No está mal estudiar en universidades teológicas, institutos evangélicos teológicos. No está mal. No olviden, hay de los que hacen mercadería con la palabra de Dios. A Jesús lo quisieron tentar en una ocasión con el asunto de dar el dinero a quien se le daba. Y Jesús, tomando una moneda, le dijo: ¿de quién es la inscripción de esta moneda? Y le dijeron: del César. Pues, dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay que tener cuidado, mi iglesia. Iglesia amada, hay que tener mucho cuidado en este tiempo. Están procurando obtener el poder, codiciándolo a toda costa, sustituyendo el poder de Dios por un poder social y político, intentando desacreditar o eliminar a los Elías, a los Isaías, a los Jeremías, a los Miqueas, a esos profetas como Nahum, que no se atrevieron de decirle a un pueblo tan pagano y tan vil como lo fue Nínive luego de su arrepentimiento, y que simplemente le dijera las palabras que Dios le dijo a él como profeta en cuanto a la destrucción total, y que al día de hoy lo único que hay son ruinas de la ciudad de Nínive. Y tratan de desacreditar a estos hombres de Dios para poner líderes que supuestamente velan por las leyes morales, pero que están aguajeando con sus plumas, decretándolos en los congresos. Las pasadas 6 iglesias, y yo vuelvo a repetirlo, cada una de ellas que representan a las iglesias hoy, no tan solo a esas iglesias históricas que hubo en ese tiempo de Juan, durante también la vida del apóstol Juan, sino también en los distintos periodos de la iglesia en estos 2000 años que han transcurrido, así como también las características de cada una de estas 7 iglesias dentro de la iglesia que están en la actualidad.
Vuelvo a repetirlo. Hay iglesias Tiatira, hay iglesias Pérgamo, hay iglesias Esmirna, hay iglesias Sardis, hay iglesias Filadelfo, hay iglesias Éfeso y hay iglesias Laodicea dentro de la iglesia del Señor. Pero este último tiempo termina el tiempo de la iglesia marcada en Apocalipsis capítulo 3 con el período de la iglesia en la Odisea, la iglesia del último tiempo, junto con la iglesia en Filadelfia. Y dirá, pero 7 iglesias, 7 periodos, no, 7 iglesias, 6 periodos históricos dentro de la iglesia per se, donde tanto la iglesia en Filadelfia como la iglesia en la Odisea, ambas están dentro de ese mismo tiempo, el último tiempo. A la iglesia en Filadelfia le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, le dice. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Más allá de todo eso, esta iglesia de la Odisea no tiene como destino tener dominio, ni poder, ni autoridad de nada. Tiene como destino juicio. ¿Por qué? Porque lo que dice ser no es. Mira, ella dice que es rica. No es rica, es pobre. No va en aumento, no va aumentando, es despreciable, es desventurada, es miserable, no tiene visión, es ciega, no tiene cobertura, aunque dice que tiene cobertura, pero está desnuda. Una iglesia que está a punto de ser aborrecida por parte de Cristo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío y caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una iglesia que más que ver o ser el vehículo del reino de Cristo en la tierra donde vive, es totalmente devuelta por el Señor, vomitada por el Señor. Sin embargo, como mencioné ahorita, existe un remanente, un pueblo que no procura agradar al mundo, ni mucho menos amar al mundo. Juan capítulo 15, verso 18, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Una iglesia que prefiere que el mundo lo aborrezca, pero agradar a Cristo. Con esto no estoy diciendo si un creyente puede o no puede ser un político. Tampoco que pueda ocupar o no un escaño en la legislatura o la gobernación. Sino más bien que estemos donde estemos, en el lugar de trabajo que... Oye, iglesia, Dios conoce el corazón de cada uno. Sabe con la intención en la cual tú estás en el lugar donde estás. Sabe en la condición en que estás. Sabe cómo está mi corazón. Sabe mis intenciones. Sabe lo que yo quiero hacer y lo que no quiero hacer. Sabe si estoy buscando hacer la voluntad de Dios o simplemente estoy tratando de hacer mi voluntad. No nos desenfoquemos, porque Dios conoce cada intención.
Pero estés donde estés, en el lugar de trabajo que diariamente estás o vas, no nos desenfoquemos. ¿De qué? De la misión que como iglesia de Cristo, mientras no sea arrebatada, tenemos ante este mundo que nos rodea. ¿Pero cómo? Sin mancha, sin contaminarnos. Predicar el evangelio de salvación de Jesucristo, mediante Jesucristo. Ser la voz de Dios ante un mundo que se hunde apresuradamente. Ser atalaya de Jesucristo. Lamentablemente en la iglesia de Cristo se han infiltrado muchas filosofías humanas, filosofías que han querido sustituir los principios bíblicos, procurando hacer ver al mundo que se puede seguir con una vida cotidiana. Yo lo llamo un cristiano secular. No puede ser cristiano y vivir una vida secular. No. Porque la palabra cristiano es ser nacido de Cristo. Ser de Cristo. El que secularmente dice, yo nací en San Juan, por lo tal yo soy un sanjuanero. O yo nací en Puerto Rico, soy puertorriqueño. No. Si dices, yo soy cristiano, es porque naciste de Jesucristo. Por lo tanto, no puede haber una vida secular. No puede haber un cristiano secular. En otras palabras, tu vida cotidiana no puede hacerla ver como que está llena de mucha obra y de mucha fe para alcanzar, para llegar al cielo. No. Comparan la salvación como si estuvieran en un bote donde por un lado tengo el remo de la fe y por otro lado tengo el remo de las obras, y que como único podemos mantener derechito el bote es remando con la fe y la obra a la vez para no andar en círculos. Suena bonito y suena lógico, pero la salvación es solo por gracia. Pero no es gratis, costó un precio sin igual, la sangre de Jesucristo en el Gólgota, en el monte de la calavera, en el monte Calvario. La iglesia de la Odisea se creía que lo tenía todo, que era rica y que por sus fuerzas seguía enriqueciéndose. Y peor aún, que de ninguna cosa tenía necesidad. Terrible, ¿verdad? A este tipo de iglesia la Biblia los llama amadores de sí mismo. Pablo exhortó a Timoteo sobre esta clase de personas en 2 de Timoteo capítulo 3. La Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo sostenía este tipo de lucha por la iglesia. Se lo recalcaba a la iglesia en Colosa. Se lo recalcaba a la iglesia en la Odisea. Que no fueran engañados y que tampoco fueran arrastrados por este tipo de enseñanza filosófica hueca, vacía. Hoy día vemos cómo se han proliferado enseñanzas disparatadas, desviadas totalmente de la Biblia, totalmente de su propósito como iglesia de Jesucristo. ¿Qué? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ganar almas para Cristo. Y no con esto estoy diciendo de que estás ganándotela tú por tus propios méritos. No, sino que por medio de ti
el cual el Espíritu Santo mora en ti y convence de pecado, de justicia y de juicio, pero también da consolación y te guía, y guía a toda verdad y a toda justicia. Pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y que el apóstol Pablo dijo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Ganar almas para Cristo, alcanzar al mundo para Cristo, para su reino, no para crear sus propios imperios, no para crear sus propios reinos aquí en la tierra. El Señor reprenda al diablo y a todo el que tiene ese pensamiento. Jesús mismo lo dijo, y lo dijo bien claro en Juan 15:19. No somos de este mundo, por eso preparó lugar, morada. ¿Para qué? Para que estemos con Él. El apóstol Pablo, quien pudiendo haberse jactado de todo lo que logró en su vida, porque mire que logró cosas, las tuvo como pérdida por amor de Cristo, por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Y no solo lo estimó como pérdida, oigan, sino que lo tuvo por basura, por ganar a Jesucristo. Ganar almas para Cristo. Al igual que en la Odisea, hoy día muchos de la iglesia están ensimismados en sus razonamientos filosóficos, mezclando sus términos, en sus pensamientos doctrinales, teológicos, en eso que le llaman también la nueva era dentro de la iglesia del Señor, creando falsas esperanzas terrenales y confundiendo al cristiano común o el cristiano nuevo en la fe, aprovechándose o valiéndose de las escrituras para sacar partida o provecho propio de un versículo por aquí, un versículo por allá, y poder juntarlo, y mira, por eso es que es así. No. Y mucho cuidado, porque la inteligencia artificial va a arrastrar a millones con las falsas enseñanzas disque de las escrituras. Busquen la escritura. Busquen la escritura. Dejen estar todo el tiempo con él, buscando a ver qué dice inteligencia artificial por el internet. Busquen la escritura. Van a ser engañados. Millones ya están siendo engañados. Ya procuran tener bosquejos de prédicas, de enseñanza por la inteligencia artificial. ¿La inspiración de quién? ¿Del Espíritu Santo o de la inteligencia artificial? Apocalipsis 3:16. Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ante los ojos y la opinión del mundo, la iglesia en la Odisea era rica, afortunada, generosa, con visión y con cobertura. Pero, ¿cuál es la opinión que queremos escuchar? ¿La del hombre o la de Dios? ¿Qué opinión tenía Cristo respecto a cómo se sentía esta iglesia de sí misma? ¿Cuál era la opinión? Era desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Lo más impresionante, o mejor dicho, lo más preocupante y desconcertante de todo esto es que era una iglesia sin Cristo, sin el Espíritu Santo. Tenían a Cristo fuera de sus vidas. Saúl, ¿cómo es eso? ¿Cómo te atreves a decir eso? Oh, sí, me atrevo a decirlo.
Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Aleluya. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aleluya. Cristo le hace una invitación a la iglesia en la Odisea, pero desde afuera, tocando a la puerta. Si alguno oye mi voz, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿De qué le vale a Jesucristo llamar si está dentro del hogar? Puerta adentro. No tiene por qué llamar. No tiene por qué decir, oye, estoy aquí. No. Lo tienen afuera. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Si Jesucristo está adentro, no hay por qué abrirle la puerta. Sin embargo, lo tienen fuera de la puerta, tanto de la iglesia en estructura como dentro de su corazón. Por lo tanto, tienen al espíritu contristado, lo tienen fuera de él. Y él está diciendo, abran la puerta, oigan mi voz. ¿Por qué? Porque yo quiero entrar a ti, cenar contigo y que tú cenes conmigo. Este tipo de iglesia, este tipo de creyente, Cristo anhela, desea entrar nuevamente a sus vidas, a sus corazones, a todo su ser, a su entorno. Quiere restaurarlo. Quiere volver a ponerle ese anillo de hijo, como lo hizo Jesús en referencia a la parábola del hijo pródigo, cuando le pusieron el anillo, el padre le puso el anillo al hijo pródigo. Quiere volver a vestirte, preparar un banquete espiritual, llenarlo de su espíritu. Aleluya. Es irónico y triste pensar que para este tiempo, el último periodo de la iglesia del Señor, mientras la iglesia se ha desarrollado y ha prosperado económicamente, estructuralmente, en todo su proceso, es irónico y es triste ver al Señor afuera de la iglesia, tocando la puerta, llamando a la puerta, a la iglesia, para que lo dejen entrar. Aleluya. Y cenaré con él y él conmigo. En el día, por la mañana, nosotros dividimos nuestro periodo de alimenticio en 3 partes. O 3 tiempos: el desayuno, el almuerzo y la cena. Y es aquí que quiero que vean algo. Quiero que vean que Cristo desea tener la última comida, la última cena. Podría llamarse así, la última cena. Antes de que se acabe el día y venga la noche y amanezca. El que tenga oídos para oír, que oiga. Yo estoy escuchando lo que estoy diciendo y tengo un escalofrío. Es aquí que quiero que veamos que Cristo desea tener esa última comida. Cristo le dice a la iglesia en la Odisea, esa iglesia histórica, pero también a la iglesia del último periodo, a la iglesia de hoy, que antes de que Él retorne a buscar a su iglesia, a venir por su novia, para llevarla a su morada,
como dice en Juan capítulo 14, verso 1 al 15. Él desea darle esa última llamada para entrar a sus vidas, enderezarlas, que puedan cenar juntos antes de que llegue la hora cero, la hora del encuentro de su iglesia con Jesucristo, con Él, la novia con el Cordero. En este último tiempo va a haber un despertar de la iglesia, sí, lo va a ver, lo está viendo, porque Cristo aquí lo está revelando, cenar con Él y Él conmigo. Este mensaje de parte de Cristo a su iglesia, a la iglesia en la Odisea, la histórica, fue un mensaje contundente, un mensaje definitivo, pero un mensaje que a la vez fue sanador, fue restaurador. Pero al igual que a la iglesia histórica del primer siglo, es un mensaje contundente y definitivo a la iglesia de hoy en estos tiempos decisivos, tiempos finales, tiempos que vive la iglesia de Jesucristo hoy día. Y al igual que las iglesias anteriores, las 6 iglesias anteriores, seis iglesias anteriores que se hablan en el Apocalipsis capítulo 2 y 3. La iglesia de Jesucristo. Dentro de la iglesia hay creyentes Éfeso, creyentes Esmirnos, Pérgamos, Tiatiros, Sardis, Filadelfos, creyentes laodicenses, creyentes de los cuales a algunos Cristo los reprende, los exhorta, los amonesta, los disciplina, también los anima para que sean santos, sin arruga, sin mancha, irreprensibles para cuando Él venga por su iglesia. Pueden buscar las referencias bíblicas de lo que acabo de mencionar. Efesios 1:4, Efesios 5:27, Filipenses 2:15, Colosenses 1:22, Segunda de Pedro capítulo 3 verso 14. Pero como dije antes, es un mensaje contundente y definitivo de Cristo a su iglesia. Cada uno debemos de hacer una introspección, de autoexaminarnos, ver qué hay dentro de cada uno de nosotros que aún falta por entregarle al Espíritu Santo para que sea restaurado. Esto es sin justificaciones, tampoco buscar razonamientos humanos. No necesitamos ser teólogos para darnos cuenta que la iglesia de hoy a nivel mundial, o como se llama ahora que está trending, a nivel global, vive en tiempos definitivos y momentos decisivos, donde su convicción está siendo puesta en balanza, está siendo probada, está siendo taladrada, barrenada y tal vez hasta martillada, provocando desmenuzarla, ridiculizarla con tanto entretenimiento social y disque espiritual ante una sociedad que está llena de personas pero solas, viendo de todo cuanto se le antoja, cuanto le plazca, pero están ciegas, oyendo todo cuanto suene bonito, que suene deleitoso al oído, pero están sordas, obteniendo de todo lo último de la moda en apariencia, pero desnuda, sumergida en una total vanidad cosmopolita. ¿Pero qué? Pero eres desventurada, miserable y pobre. Sociedad que se ha valido de una supuesta astucia como para influenciar a la iglesia del último tiempo
y que ha logrado que mucha iglesia sea influenciada. Estoy notando que la iglesia, luego de esta pandemia, la cual el Señor permitió para que se diera cuenta también la iglesia, la verdadera necesidad, no de estar ensimismada en cuanto proyecto y asunto, entretenimiento, sino centradas en la palabra. Y que vinimos a una normalidad o una nueva normalidad, y que ahora están otra vez procurando caer en lo mismo, llenándose de conciertos, mucha música, pero poca palabra. Si quieres adorar a Dios, adóralo, pero en espíritu y en verdad. No por emoción, sino con emoción. Porque somos seres humanos. Y cuando adoramos y cantamos y alabamos a Dios, este cuerpo se estremece en un sentimiento profundo que hasta procura llorar de alegría, de gozo, de esa emoción. Pero no cantemos para emocionarnos y luego se acabe la alabanza. Nos quedamos cruzados de brazos, mirando con ese espíritu de estupor. ¡Wow! Sí. Sino fervientes en espíritu, en la palabra, la cual es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Iglesia de Jesucristo, el Señor hoy nos dice una vez más: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, iglesia, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aleluya. Mas el justo por su fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Si yo retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos capítulo 10, versos 35 al 39. Iglesia, no pierdas vuestra fe, vuestra confianza, porque tiene galardón. Aún un poquito, iglesia. Aguanta, aún un poquito, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video. Pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de Jesucristo, nuestro Señor, sea sobre vuestra vida en sobreabundancia. Iglesia de Cristo, vive la vida corandeo, toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.